Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muchas bendiciones de parte de Dios. A todos ustedes que toman parte en estos estudios, que Dios los cuide y los proteja grandemente. Y les doy la bienvenida una vez más al estudio de la palabra. Es un gozo tremendo de parte de Dios que nos permite abrir su libro sagrado, hablar la palabra, disertar la palabra de Dios. Tanto un servidor de ustedes como ustedes que están escuchando la palabra, somos bendecidos grandemente con su palabra. Nuestros corazones rebosan de alegría y de paz. Hay muchas cosas que uno no las puede explicar y damos gracias a Dios porque, como decía un hermano, ¿verdad? No hay otra vida como la vida cristiana, ¿verdad? Dios bendiga al hermano, es pastor. Entonces quiero llamar su atención en esto que les voy a decir. Vamos a entrar al estudio inmediatamente donde nos quedamos. Terminamos la parte de 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al 18. Es todo un párrafo, yo les digo, estudienlo. Es todo un párrafo, ya lo estudiamos, ya lo vimos, usamos 2 estudios. Ahora quiero entrar en una parte, el siguiente paso, como dicen en inglés, ¿verdad? What is next? ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, el siguiente paso después del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, hay una parada antes de llegar definitivamente a la casa del Padre. A esa parada el apóstol Pablo le llama el tribunal de Cristo. La Biblia habla del tribunal de Cristo en 3 pasajes y los vamos a leer esos 3 pasajes porque durante el estudio los voy a estar mencionando y quiero que ustedes estén familiarizados con los 3 pasajes. Pero antes, déjenme les digo algo muy importante para mí y para ustedes también. Que cuando se habla del rapto de la iglesia, ahí va incluida toda la iglesia de Cristo. No hay lo que muchos dicen un rapto parcial. Hay gente en la iglesia que creen que solamente los buenos cristianos se van a ir en el rapto. Si así fuera, pues yo no me voy a ir, pues yo me voy a quedar. No va a ser así. Pero no es así. No es así. Es más, hay pastores que creen que los cristianos que tienen pecados no confesados, cuando el Señor regrese por su iglesia, se van a quedar aquí en la tierra a esperar la tribulación. Y eso, miren hermanos, me causa un poco de risa porque verdaderamente no sé la importancia del estudio de la palabra de Dios. Cuando tú le dices eso a un cristiano, a un creyente, de que todos los que tienen pecado no confesado, pues no se van a ir en el rapto, que aquí se van a quedar. Todo eso genera temor y miedo en el creyente. Sobre todo porque una vida perfecta, sin pecado en este mundo es inalcanzable. No existe una vida así. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo, esto es el propósito, lo que el apóstol Pablo quiere es llevarnos a nosotros, como la iglesia del Señor, a través de la inmensidad del plan redentor de Dios, y asegurarnos a nosotros que nosotros estamos dentro de ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo más importante que debe de estar cincelado en el corazón de cada creyente. Y esa es la razón por la cual yo estoy hablando de esto. Este enfoque nos debe de ayudar a no preocuparnos de cada pecado inconsciente, imprudente e irresponsable que nosotros hayamos cometido, y a la misma vez por cada tontería que nosotros hayamos hecho. El tribunal de Cristo es un tiempo de recompensa, no de castigo. Dios va a recompensar a los vencedores, pero no les va a dar latigazos a los perdedores.
No, miren, hermanos, todo cristiano es un vencedor. En el momento mismo de la salvación, él es vencedor juntamente con Cristo, porque juntamente con él venció en la cruz del Calvario a Satanás, al pecado, a la muerte, todo. Por eso somos vencedores. Todo cristiano es vencedor. Va a haber recompensa. Es más, Pablo, me parece que en capítulo 8 y el verso 36, 38 por ahí, él dice, agrega un poco más, dice que somos más que vencedores. Porque Dios nos da la facultad, la capacidad de entrar al mismo terreno del enemigo y quitarle almas para traerlas al reino de su amado Hijo, del Señor Jesucristo, de Dios. Tenemos esa facultad y esa capacidad. En una ocasión los fariseos le preguntaron, le dijeron a los discípulos, mira a tu maestro sentado con pecadores y con publicanos. Es verdad. Nosotros podemos estar en medio de pecadores, pero quien va a tener la influencia ahí es el Hijo de Dios, es la hija de Dios. ¿Por qué? Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera. Eso es lo que más debe de interesar. Somos vencedores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el tribunal de Cristo no es un lugar para juzgar al creyente. Ningún creyente va a ser juzgado por el pecado. Su juicio ya tuvo lugar en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo estas palabras tan tremendas, consumado es. Esa palabra tiene su origen en una palabra griega que se llama tetelestai, que significa deuda pagada, deuda cancelada. Pablo dice en Romanos capítulo 8, el verso número 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación viene de la misma palabra griega que se menciona juicio. Me parece que es crino, que de ahí sale la palabra crisis. Pero la misma palabra se usa para condenación y para juicio. Todo lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, ningún juicio hay ya para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo ahí en la cruz del Calvario. Juan capítulo 5 y el verso 24 es una escritura tremenda, son palabras mismas del Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá más a condenación, no vendrá más a juicio. Ahí está otra vez la misma palabra. Sino que habrá pasado de muerte a vida. Entonces, hasta este punto nosotros ahorita estamos entendiendo que no nos condenará el Señor cuando estemos delante de Él por nuestros pecados. Porque en la cruz se pagó todo. No se debe absolutamente nada, hermano. Esa es la dicha más grande. Todo se pagó. No hay nada que se deba. Y este es el punto. Miren el otro lado de la moneda. Que a los ojos de Dios, nosotros sabemos que nuestros pecados, nuestra vida pasada, ya fue sepultada en lo profundo de la mar. Nuestros pecados Él los borró y jamás se va a acordar de Él. Así nos lo dice su palabra. A los ojos de Dios así es nuestra posición. Pero este es el otro lado de la moneda, que nuestras vidas presentes sí van a afectar cuando estemos delante del Señor en el tribunal de Cristo. Todos los cristianos vamos a tener recompensa y vamos a tener alabanza de parte de Dios. Pero solamente Dios sabe quién recibirá más y quién recibirá menos, hablando de recompensa, o si va a haber pérdida de recompensa o no va a recibir nada. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Lo que sí sabemos por las mismas escrituras es que las recompensas no están basadas en los títulos académicos que nosotros traigamos o los programas evangelísticos.
que nosotros hayamos realizado estrategias para evangelizar y todo eso. No tiene, bueno, son buenos, pero no tienen nada que ver ahí cuando estemos delante del tribunal del Señor Jesucristo. Aún ni las veces que hayamos predicado, y más aún ni de las personas que se hayan convertido a Cristo por medio de nosotros, no tienen nada, absolutamente nada que ver en el tribunal de Cristo. Miren, 1 Corintios capítulo 9, 16, este es mi punto, no sé. Yo sé que muchas veces se caen cosas que a nosotros hemos sido enseñados y así nos hemos tratado, pues bueno, yo quiero ponerte esto ante ti, para que tú lo analices. Por este es el propósito de los estudios. Y yo estoy dando escrituras bíblicas. Tu responsabilidad es analizar todo esto, mirarlas, estudiarlas. Y en tu relación con Dios, el Espíritu Santo te va a iluminar. Mira por qué razón te estoy diciendo esto. 1 Corintios capítulo 9 y el verso 16. Mira lo que dice Pablo. Pues si yo anuncio el Evangelio, esa palabra anuncio está hablando de algo público. Está hablando no tanto de los que predican en la iglesia, sino los que predican afuera, los que evangelizan afuera. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare otra vez el Evangelio. O sea que Pablo no esperaba recompensa alguna. Al contrario, él sabía que no solamente tenía una obligación de predicar el Evangelio, de testificar, de hablar de la vida de Cristo, de lo que él había hecho por él, sino que tenía una responsabilidad. Como todo ministro la tiene, como todo creyente la tiene. Todos nosotros, no nada más Pablo, hermano. Todo creyente tiene, sea la posición que tengas en la iglesia, tenemos esa obligación y esa responsabilidad de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, otra escritura, Romanos capítulo 1 y el verso 14. Romanos capítulo 1 y el verso 14. A griegos y a no griegos soy deudor. Ahora la pregunta, ¿qué le debía Pablo a los gentiles? Porque son gentiles, es lo que quiere decir. Ya no siendo judío, es gentil. ¿Qué le debía Pablo a los gentiles? Bueno, aún más, ¿qué le debemos nosotros a la gente? Porque si Pablo lo está diciendo, es que también somos nosotros. Nosotros somos deudores a la gente. Pero ¿qué le debemos a la gente? ¿Saben qué le debemos? El Evangelio. El Evangelio. Toda persona que esté en contacto con nosotros o que tenga alguna relación de una manera u otra con nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de proclamar el Evangelio. Entonces las recompensas van a estar basadas solamente en una cosa, hermanos. Y eso lo vamos a ver porque tiene respaldo bíblico. No se lo digo por decírselo. Van a estar basadas en eso. Yo siempre lo he enseñado. Tengo mucho tiempo enseñando esto. El motivo por el cual hacemos todas las cosas que andamos haciendo. ¿Cuál fue el motivo de las cosas que hicimos en nuestro servicio a Dios? ¿Cuál fue el motivo de las cosas que nosotros hicimos en nuestro ministerio a Dios? Ese es. ¿Qué nos motivó a nosotros para hacer esto? Eso es lo que va a contar ahí en el Tribunal de Cristo, pero vamos a hablar de esto más adelante. Solamente les estoy diciendo como una introducción a todo esto, lo que vamos a hablar del tribunal. Quizás no lo vamos a terminar, vamos a necesitar otro estudio de esto. Vamos, así como lo hicimos en el pasaje del rapto de la iglesia de Tesalonicenses. Bueno, así también lo vamos a hacer aquí en este. Miren, lo que para mí lo más importante es que quiero que quede bien establecido en sus mentes, en sus corazones esto. Que el rapto será total, no parcial, va a ser total, nos vamos. Que cuando hablamos del rapto de la iglesia estamos hablando de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo y que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Ellos tienen que estar seguros, hablando de todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, ellos tienen que estar seguros y con la certeza de que van a ser llevados cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Desde el día del Pentecostés
hasta el día que entre el último gentil, el último convertido a Cristo. Ahí se va a llevar a cabo el rapto. Entonces vamos a ver la primera escritura. Les dije que hay 3 escrituras para esto del tribunal de Cristo. Vamos a ver la primera escritura que nos habla del tribunal de Cristo, que viene siendo 2 Corintios capítulo 5 y el verso 10. 2 Corintios capítulo 5 y el verso 10. Miren cómo empieza luego. Esas palabras se deben tomar atención mucho, porque es necesario que todos, esas son palabras fuertes, necesario y todos, quiere decir que no nos vamos a escapar, vamos a estar delante del Señor Jesucristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Otra cosa también ahí que miramos, que solo los santos de la iglesia se van a ir en el rapto. ¿Por qué digo esto? Por esto que está diciendo ahí. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos? La iglesia. Es lo que está diciendo Pablo. Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a hablar más adelante después de eso. Otra escritura, la segunda, Romanos capítulo 14, verso 10 al 12. Romanos capítulo 14, verso 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí está otra vez, solo los santos de la iglesia. Porque escrito está, es una escritura de Isaías en el Antiguo Testamento. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. Sí mismo. La frase cada uno, ahí también, ahí enfatiza el hecho de que el juicio de los creyentes es personal, no colectivo. Cada uno, individualmente, así como va a ser también allá, en el juicio final. Es individual. La tercera escritura, 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. Y miren, ahí, precisamente en esa escritura, habla del proceso y el propósito del tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito? El propósito del tribunal de Cristo es examinar la vida completa del cristiano. Es una evaluación exhaustiva. No va a quedar nada sin salir a la luz. Es una evaluación total de la vida cristiana que nosotros vivimos en esta tierra como hijos e hijas de Dios. Nuestra vida cristiana. Miren el verso 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lleven en cuenta esa palabra, pero primeramente, miren, Pablo mismo era el perito arquitecto. Como apóstol, la especialidad del apóstol Pablo era echar los cimientos, el fundamento. Él fundaba iglesias. Eso era su especialidad de Pablo. Y pues, si leemos el libro de los Hechos, todas las iglesias que él fundó en el primero, segundo, tercer viaje. Y todo eso lo hizo a través de sus años de conversión. El Señor usó a Pablo para establecer muchas iglesias. En Asia Menor, en Macedonia, en Grecia,
Y para evitar, miren qué tan tremendo el cuidado que tiene el apóstol Pablo, claro que por la guianza del Espíritu Santo, pero es de él, tiene mucho cuidado él en eso siempre. Claro que también nosotros debemos tener mucho cuidado. Para evitar que alguien estuviera pensando que él se estaba jactando de esto, miren lo que dice, comenzó aclarando que su llamamiento y la eficacia de su ministerio era solo por la gracia que había recibido, que le había sido dada de parte de Dios. Y después de su salida de Corintio dice, y otro, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. ¿Quién es ese? Bueno, ¿quién se quedó en lugar de él en Corinto? Apolo. Ese fue el otro. Como sucedió con Efesios. En Éfeso salió Pablo, ¿quién se quedó? Timoteo. Pero lo más tremendo y más maravilloso aquí es que el apóstol Pablo él no tenía celos del ministerio de nadie, ni de aquellos que le siguieron a él. Él los dejaba ahí y él tenía la confianza. Si hay algo que en este tiempo en la iglesia hace daño y tumba ministerios, derrumba ministerios, envidia, el celo que hay, que porque este predica, que yo predico mejor que él, que porque todo eso ha hecho un daño tremendo a la iglesia. Miren, pongan atención en esta parte final del verso, el que les dije. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. La palabra sobre edifica. Estoy hablando del verso 10, todavía no me he salido de ahí. Al final del verso 10. La palabra sobre edificar es un verbo indicativo de tiempo presente activo, que nos está indicando una continuidad, es algo continuo que se está, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, lo que estoy diciendo es que a través de la historia de la iglesia, los creyentes han sido llamados para edificar la iglesia. Ahorita lo vamos a ver, miren el verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ahí está otra palabra, alguno edificare. Deténganse ahí tantito. Observe esas dos referencias, cada uno y alguno. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y acá en el verso 12, y si alguno edificare, esa palabra, cada uno y alguno, está hablando de algo, está ampliando más el asunto. Porque, y yo lo creo así, cuando habla de que cada uno, pero cada uno mire cómo sobre edifica, se está refiriendo a, en primera instancia, vaya, a los evangelistas, pastores y maestros, que nos habla Efesios capítulo 4 y el verso 11. Porque ellos son los que continúan hasta el día de hoy edificando a la iglesia, esos tres ministerios. Porque ellos están edificando a la iglesia sobre los fundamentos establecidos por los apóstoles. Y perseveraban, dice Pedro el día del Pentecostés, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y sobre los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento está fundada la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, quienes están ahorita edificando a la iglesia hasta el día de hoy son esos tres ministerios. Es muy importante esto. Evangelistas, pastores y maestros. Miren, dice el capítulo 4 de Efesios y el verso 11 y 12 de una vez. Dice, y él mismo, y eso es muy importante esa palabra, él mismo constituyó, Dios es el que constituye los ministerios. Hay unos que se constituyen a sí mismos. Perdónenme, perdón. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y lo miren en el verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo y para perfeccionar, equipar a los santos, a los creyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí entran los dos. Entonces,
En cada uno se está refiriendo a los ministerios ministeriales, los dones ministeriales se le llaman, esos 5 ministerios que están ahí se le llaman dones ministeriales. Los dones de acá de Corintios son dones espirituales, pero estos son dones ministeriales. Entonces, cada uno creo yo que se está refiriendo a esos 3 ministerios. Pero cuando dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, aquí se puede estar refiriendo en segunda instancia a todos los creyentes, en su totalidad, que son llamados a edificar la iglesia. Todo creyente es llamado y preparado, por eso dice el verso 12, a fin de equipar a los santos para el ministerio de la obra del Señor. Tienen que ser preparados, tienen que ser equipados con todo eso, para un ministerio fiel. De eso se trata. Ahora, pongan atención en esto que les voy a decir, pues les tengo que decir esa palabra para que vean si me ponen. Todos nosotros, de alguna forma u otra, enseñamos el Evangelio mediante lo que decimos y hacemos. Entiendo meramente, no hay un patrón para decir, es que mira, tienes que regalarme. No, hay diferentes maneras. Dios usa las vidas de cada persona como son ellos. Pero de una manera o de otra enseñamos el Evangelio. Lo que yo quiero decirles es que ningún cristiano tiene el derecho de ser descuidado en representar al Señor Jesucristo y a su palabra. Cada creyente es llamado a ser un cristiano cuidadoso. Todos, sin excepción, tenemos la misma responsabilidad de predicar, proclamar con mucha reverencia, con mucho cuidado. Cuando Pablo dice que a los corintios, yo cuando fui ante ustedes fui con mucho temor y temblor y me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y mi palabra y mi predicación no fueron por persuasión ni sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente que predica, testifica o habla del Evangelio debe de ser muy cuidadoso. Y no importa la posición que tenga en la iglesia, obispo, presbítero, pastor, todos ellos tienen la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Verso 12. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. Aquí está hablando de materiales imperecederos, que no mueren, no desaparecen. Y por otro lado dice madera, heno y hojarasca. Estos son materiales perecederos. Eso sí perecen, sí se deshacen, desaparecen. Las obras, tanto de ustedes como las mías, de cada creyente, de cada cristiano, están bajo estas 2 categorías. Oro, plata y piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Ahora hay una pregunta, ¿qué ocurre cuando el fuego prueba la madera, el heno y la hojarasca? ¿Qué pasa cuando pasas eso por el fuego? Solo 2 cosas, humo y ceniza. Ahora, ¿qué pasa cuando el fuego prueba el oro, la plata y las piedras preciosas? Pues lo que hasta la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Lo purifica. El oro sale mejor oro, la plata sale mejor plata, las piedras preciosas salen mejores piedras preciosas. Y por eso dice, verso 13, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, está tremendo, deténgase tantito, sea cual sea la obra. Miren, usa la palabra obra, pero son las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, a diario. De eso es lo que está hablando. Entonces, pues es necesario, nos conviene portarnos bien, ¿no? Digo yo, como a los niños, haremos que te portes bien. Ya,
Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, eso es lo que va a contar. Usa las palabras en la escritura que usamos, la primera, ¿cuál fue? 2 Corintios capítulo 5 y el verso 10. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Verdad? Sea bueno o sea malo. Y no vamos a hablar ahorita de eso, pero de una vez le digo, malo no tiene nada que ver el pecado, no es el mal moral. Está hablando de cosas inútiles, como dicen, que no sirven para nada. Hablando así, digo, lo vamos a hablar más adelante. No vamos a tratarlo en este estudio, en el otro estudio. Vamos a hablar de eso, porque muchas veces, entonces, ¿qué? No podemos hacer nada. No, sí. Ya, sí. Sí lo va a hacer, nomás que hay ahí una clausulita que hay que acomodarla. Hay que acomodarla bien, entonces no tiene nada que ver. Entonces, estábamos hablando del verso 13. Vamos a terminarlo, el verso 13, ¿verdad? Vamos a poner otra vez. La obra de cada uno se hará manifiesta cuando pase por el fuego, ¿verdad? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ¿verdad? El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de recompensa, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otra escritura, estas van ahí también. Las tres principales para el tribunal de Cristo son estas tres, pero hay otras escrituras que tenemos que hallar, y esta es una de las principales. 1 Corintios capítulo 4 y el verso 5. 1 Corintios capítulo 4, hay que agregar a estas tres primeras. Miren lo que dice: así que no juzguéis nada. Está hablando del tribunal de Cristo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, otra vez, lleven en mente esas palabras, por eso les dije yo, todo creyente, todo cristiano va a recibir recompensa. Unos poco, unos mucho, otros no sé, no lo sabemos. Pero sí va a recibir recompensa y va a recibir alabanza de parte de Dios, ahí lo está diciendo. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. O sea que este pasaje revela el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo en cuanto al tribunal de Cristo, que Dios tiene establecido un día en el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Estas dos frases, hermanos, se refieren a las actitudes interiores del ser humano, algo que solamente Dios puede ver. Por eso se nos dice que no debemos de juzgar nada antes de tiempo, porque nosotros solamente vemos lo exterior, lo visible, y no podemos saber lo que está oculto allá en lo más profundo, como decimos, allá en los rincones de nuestra alma. No, ningún ser humano puede saber lo que haya en los rincones del alma de un ser humano, de otro ser humano. El que lo sabe solamente es Dios. Por eso se nos pide que no debemos de juzgar antes. ¿Por qué? Porque no sabemos los motivos, las razones que conducen a cierto hermano a no andar descuidado en la vida cristiana o tomar muchas veces en poco las cosas de Dios y todo eso, o por alguna razón que haya cometido una falta, un pecado y todo eso, y el hacer juicios adelantados. Uno, cuando mira a la persona, tú nomás es lo que vas a ver. Mira, hermano, venga de la iglesia y mire esto y lo otro, y puedes hablar con él, todo eso, porque lo estás viendo, y puedes hablar. Lo dice el capítulo 18 de Mateo, no me acuerdo el verso, pero ahí está la disciplina que debe haber, y esa es disponible para toda la iglesia, lo debe de llevar a cabo. Habla de 3 pasos.
¿Se acuerdan? Capítulo 18, no me acuerdo el verso, donde dice, si alguno mirare a su hermano pecar, o si un hermano pecare contra ti. Es más, en el escrito original no dice así. A ver si alguien la tiene, que me la diga. Dice, si alguno pecare contra ti, no es así, sino si tú ves a alguno que pecare, nada más. Porque cuando peca contra ti, pues claro que vas a ir a reclamar, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Pero no es así, muchas veces es traducción, es Reina Valera y es la que yo he usado siempre. Para mí, aunque hay ciertas traducciones que no van acomodadas al texto original bíblico. En el texto original dice, si tú vieres algún hermano que peca, ve con él y habla con él y dile. Si no te hace caso, ahí va el segundo paso, vas con otro hermano y los dos juntos van y hablan con el hermano para que deje ya de lo que anda haciendo. Y luego, si no los escucha a ustedes dos, entonces ve con la iglesia, ya lo comunicas al pastor, a los encargados, ¿verdad? De eso, entonces va a la iglesia y si a la iglesia no le hace caso, entonces ya lo tienes por publicano y pecador. Muchas veces hay la disciplina de excomulgarlo de la comunión con los hermanos, no les es permitido, o X causa. Se le da un tiempo de reflexión para que el hermano recapacite y venga arrepentido y le pida perdón a Dios y vuelva otra vez al camino. Son los pasos que se da. Entonces tú estás viendo ahí al hermano, ¿verdad? Pero tú no sabes por qué está haciendo el hermano eso. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que tú no puedes juzgar porque lo oculto allá, lo oculto que está en las tinieblas y las intenciones de los corazones, solamente Dios las conoce. Ahora, eso, el oculto de las tinieblas no está hablando de pecado, no está hablando de nada. ¿Por qué digo yo que no está hablando de pecado? Porque al término de la escritura dice, y entonces cada uno de nosotros recibirá alabanza de Dios. Entonces no está hablando de pecado, está hablando de algo que nosotros desconocemos, oculto, por eso dice oculto. Solamente está dentro y solamente Dios lo conoce. Entonces, y pues más las intenciones del corazón, eso está más tremendo, porque las intenciones del corazón son en el escrito original son pensamientos secretos. En otra definición, son pensamientos que todavía no están en formación, apenas está el intento. Me parece que en Hebreos dice el intento de todo pensamiento, es lo mismo, intenciones del corazón. Está en formamiento, y Dios ya lo sabe, pero tú no, ni nosotros lo sabemos. Bueno, en base a esas dos cosas es lo que les estaba diciendo, que vamos a ser juzgados por las obras, las intenciones de nuestro corazón, lo que había yo. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos esto otro? Eso es lo que va a ser juzgado allá. Lo que nos pudiera ayudar a nosotros es lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 10 y el verso 32. Si pues coméis o bebéis, si comes o bebes o cualquier otro, y ahí está importante, y cualquier otra cosa que hagas, está poniendo las cosas simples, las cosas sencillas, básicas que nosotros hacemos todos los días, comer y beber. Si pues comes y bebes, o cualquier otra cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese motivo, para empezar, debería determinar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Porque esas son las cosas que van a pasar la prueba del fuego y van a permanecer, las que tienen valor eterno y que de una u otra manera glorificaron a Dios. No tiene nada que ver con cosas seculares. Tú puedes ser un gran escritor, un gran poeta, pero si el motivo que tú lo hiciste era para que Dios sea glorificado, no necesariamente tienes que hablar de Dios, pero van a glorificar a Dios de una manera. Entonces esa pasa, aunque sea de esas cosas secular. El trabajo que tú tengas, es que es lo importante. Si hay algo que glorificó a Dios, eso es lo que va a permanecer. Si no es para glorificar a Dios, ¿qué va a pasar? No va a pasar el fuego. ¿Por qué? Porque entonces ya entran motivos egoístas, son de nosotros. Son cosas que hicimos de nosotros mismos porque a mí me gusta esto. O quiero tener esto, o quiero fama, quiero tener más dinero, o quiero que la gente me alabe.
Uno no sabe, pero casi por lo regular. El ego es una cosa tremenda que daña mucho al ser humano. Entonces, si no lo hacemos para la gloria de Dios, son motivos egoístas por los que estamos haciendo. Y se oye fuerte la palabra egoísta, pero lo que quiere decir es que lo hicimos para nosotros mismos. Donde Dios no tiene nada que ver. Entonces esas no pasan. No van a pasar. Ahora vamos a Romanos 14:10. Ahí está otra escritura tremenda. Ahí está otra escritura tremenda. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿se dan cuenta? Ahí está, si ustedes observan, ahí se está dirigiendo, por decirlo así, a dos grupos de hermanos, ¿verdad? Ahí lo está diciendo. Ahora, si ustedes leen el contexto del capítulo 14, el verso 1, miren cómo empieza. Todo el capítulo 14 habla de eso. Y también el capítulo 8 de Primera de los Juanitos está más fuerte todavía, de estos dos grupos. En el primer verso del capítulo 14 dice, recibí al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Aquel que no ha madurado en conocimiento, ni ha madurado en entendimiento, en entender todas las verdades bíblicas que están allí en su palabra. Son verdades espirituales para nosotros. Entonces, el débil en la fe no las entiende. Por eso juzga al que hace esto y al que no hace. Ahora, también se puede estar refiriendo a un recién convertido, porque puede ser un débil en la fe que ya tenga tiempo y no ha madurado, no ha crecido. Por eso es la importancia del crecimiento espiritual. Para la madurez, cuando la Biblia habla de perfección, a fin de presentar perfecto a todo hombre, dice Pablo en Colosenses. Por esto padezco y hago esto y esto y lo otro, sufro los dolores de parto, a fin de presentar a todo hombre, a ustedes, perfectos delante de Dios, ya maduros. No andar de niñería, perdón ustedes. Dice el verso, recibid al débil en la fe. No lo menosprecies, ni lo tengas en poco, no lo hagas a un lado. Entonces cuando Pablo habla, primeramente, fíjense cómo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahí está hablando del débil en la fe. El que juzga al hermano por lo que hace y por lo que no hace. Y luego, el otro, ¿verdad? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahí está hablando del fuerte en la fe, el maduro. Miren, el hermano débil es aquel, y uno se los encuentra a través del tiempo que tiene uno en la iglesia. Se encuentra uno con hermanos así más o menos. El hermano débil es aquel que de pronto ya no lo ves en la iglesia. Lo ves que mucho fue y de pronto ya no lo ves. Y te lo encuentras allá en el mercado, o en una tienda, o en la iglesia. Hermano, ¿qué pasó, hombre? Pues ya no lo he visto ahí por la iglesia. No, hermano, ¿qué pasó? No, pues mire, la mera verdad le voy a decir. El hermano que está ahí en la puerta recibiendo a la gente, siempre que yo paso, me hace mala cara. Pues mire, hermano, pues no tiene otra cara. Es la única. Y con esa se va a ir al cielo. Me he encontrado, hermano, a muchos, y les he tenido que hablar, perdónenme, les he tenido que hablar así, porque verdaderamente te das cuenta de que Dios nos ha puesto todo al alcance. Tenemos todo. Tenemos la conversión, la experiencia que tuvimos, un testimonio tremendo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos ha dado su Espíritu Santo dentro de nosotros, que mora. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado muchas cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Ahora, ¿por qué no echas mano de todo eso? Me he encontrado otros hermanos también, andan con bastante gozo. Es más, son recién convertidos. Yo sé que el Señor los tocó porque yo los he llevado a la iglesia. Y el Señor los ha tocado y se han convertido y han estado andando con mucho gozo. De repente ya no los ves. Y ya te los encuentras también. Te los encuentras y les preguntas,
hermano, ¿qué pasó, hermano? Ya no lo he visto ahí por la iglesia. Dijo, no, hermano, que no sabe qué. Dijo, no, mire, ¿sabe qué? Dijo, la mera verdad, desde que me convertí, dijo, Satanás me ha atacado en toda mi vida. Y no ha dejado de atacarme. Y siempre, como que ya me trae. Y le digo, hermano, en primer lugar, ¿qué quería que hiciera? ¿Que Satanás le diera una tarjeta de felicitación porque se entregó a Cristo? ¿O qué? No. Entonces, hermano, pues ¿cuál es el problema? Pues si todos, desde el mismo momento en que nosotros entramos al camino del Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo, no se sorprendan si el mundo los aborrece. Porque a mí me han aborrecido primero. Y a ustedes los van a aborrecer. Porque son mis discípulos. Saben que ustedes me siguen y los van a atacar. Ahora, ¿quién crees que te va a atacar la gente? Pero ¿quién es el que dirige a toda esa gente para atacarte? Es Satanás, no es otro. Entonces, lo primero que le dice uno al hermano, pues regrese. Le digo yo, regrese, hermano. Éntrele al discipulado. Éntrele al discipulado y ahí le van a enseñar de qué se trata la vida cristiana. Porque lo que se trata en el discipulado es que te enseñan las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él, cuando mandó a los 12 apóstoles a predicar, les dijo, van a ser enviados como ovejas en medio de lobos rapaces. Oye, espérate, ¿cómo? Sí, así es la vida cristiana. No sé qué te han dicho, pero lo que yo sí quiero decir, que al hermano débil, hermano, lo puedes hacer fuerte en la fe, con el discipulado. Ahí dice en Mateo capítulo 28 y el verso 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, ahí está el discipulado, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La meta de todo creyente, de todo ministro, no solo es de ganar personas para Cristo, sino llevarlas a la madurez espiritual por medio del discipulado. Porque de esa manera estarían ellos en la capacidad de reproducir su fe en otros. Como dice Pablo a Timoteo, me parece que es la primera epístola de Timoteo, capítulo 2 y el verso número 2. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, lo que has aprendido de mí, delante de mucha gente, esto enseña a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Así funciona el discipulado. Tú estás discipulando gente. No nomás se trata de evangelizar y traerlos a la iglesia y ahora sí hay que se encargue a ver quién se encarga de él. O que se encargue a Dios. Pues yo ya lo traje, yo ya lo cumplí de llevar el evangelio y lo traje a la iglesia. No, Señor. O entregarlo a Cristo, ya te desinteresas de esa persona. Tú sabes bien, como dijo el hermano que lo iba a atacar a Satanás, pues claro que se te va a dejar venir el diablo con todo el infierno. Claro. Pero lo que yo he experimentado y he visto es que cuando tú estás recién convertido, tienes la protección de Dios. En el aspecto de que como Él mismo te está cuidando, pero va a llegar un punto en donde, órale, ya debes de haber estado maduro. ¿Y sabes en qué me baso? Me parece que está en Lucas capítulo 22, si no estoy seguro, pero en Lucas capítulo 22 les dice, no me acuerdo el verso, está más adelantito, les dice a los 12 que envió, precisamente cuando les dijo, van a ser enviados como ovejas delante de lobos rapaces. A esos mismos discípulos, nomás que está en Lucas eso, les dice, ¿se acuerdan cuando yo los envié a predicar eso? Y que les dije, ¿cómo les dijo? Si tienes 2 capas, da una al que necesita, si tienes 2 espadas, da esto y otro. Dijeron los discípulos, sí. Bueno, ahora te digo esto. Si no tienes espada, consíguete una. Si no tienes capa, consíguete otra. Si no tienes esto, consíguete esto otro. ¿Qué te está diciendo? Ahora tú te vas a valer por tu fe. Tú mismo, yo ya te instruí, ya te di, ahora tú le vas a entrar. Es lo mismo con el cristiano. Y yo lo probé eso en mi vida. Y yo, de mi primer amor, cuando estuve con el Señor, me acuerdo como si fuera ayer.
Yo andaba en una nube. No conocía esta vida. Para mí era algo nuevo esto. Pero ya después, ya que entra uno ya un poco al estudio de la palabra y a la madurez, y empieza a mirar ataques y todo esto, entonces ya se da uno cuenta de qué se trata. Entonces es muy importante esto. Se me dice que... Ahora pongan mucha atención en esto, hermanos. Esto de los dos grupos, quizás, a ver si alcanzo a terminar un poco más. Pongan atención en esto. Estos dos grupos de hermanos que les estoy mencionando son bíblicos, porque ahí mismo los está hablando, y los habla también Corintios capítulo 8. Y hasta el día de hoy están estos dos gente. Los vas a encontrar donde quiera, el maduro, el fuerte en la fe y el débil en la fe. Pero lo que yo no considero que sea bíblico es la enseñanza que ha habido en la iglesia acerca, y desde hace mucho tiempo, hermanos, y a ver si puedo, desde hace mucho tiempo, del cristiano carnal, vaya, para que mejor me entiendan. Hasta se dicen que hay 3 grupos, y se los digo con toda sinceridad, a mí me enseñaron así: el inconverso, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Que esos 3 grupos están ahí en la iglesia. No hay tal cosa, hermanos, como cristiano carnal. No hay tal cosa. Miren, el inconverso es el hermano que está en la iglesia, ya tiene tiempo, está porque le gusta el ambiente, le gustan los cantos, le gustan las canciones, le gusta convivir con los hermanos y todo, le gusta el ambiente, pero no ha hecho una decisión, no ha hecho ningún compromiso con el Señor Jesucristo, ni de entregar su vida. Y ahí puede permanecer, y hay tiempo. Yo conozco gente que tiene tiempo, no hacen decisión de entregarle sus vidas. Entonces eso sí están ahí en la Biblia, el inconverso. Y hasta se hacen llamar cristianos, ¿sí? Pero en realidad no es. Y luego está el cristiano espiritual. Esa palabra, cristiano espiritual, no me gusta ese calificativo, hermanos. Es como si dijeras un cristiano nacido de nuevo. Si tú eres cristiano es que has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, entonces no eres cristiano, eres un cristiano de nombre. Y pasas a ser igual que el inconverso. Estás en la posición del inconverso. No más así. Aunque tú digas que eres cristiano. Déjenme, creo que estoy viendo el tiempo, a ver hasta dónde puedo llegar. Vamos a brincar ahí a Romanos. Quiero terminar con esto. Vamos ahí a Romanos capítulo 8. Miren, del verso, ténganlo ahí abierto porque de ahí nos vamos a ir con eso. Para aclarar esto, de este hermano, quiero darles mi punto de vista, lo que yo creo, mi comentario en cuanto a esto. En Romanos capítulo 8, del verso 1 al 4, se los voy a decir, porque eso los tengo de en mi corazón. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, tengo mucha atención en eso, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, tiempo presente y continuo, para toda persona que se convierte, nos ha librado de la ley, del poder del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por este cuerpo pecaminoso, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, verso 4. Para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a los deseos de la carne, sino en el Espíritu. Ahora sí, el verso 5. Ahora miren, tomen mucha atención porque nos vamos a ir del verso 5 hasta el verso 9. Vamos a ver si lo acabamos aquí. Yo tengo más o menos el tiempo medido. No quiero tomar más, pecar. De que siempre me pasa el tiempo. No quiero. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, ante los ojos de Dios, ese primer verso, ante los ojos de Dios únicamente existen dos clases de personas: los que le pertenecen a Él y los que no le pertenecen a Él. Dicho de otra manera, los que andan según la carne y los que andan según el Espíritu. Ahora, en lo que respecta a la vida espiritual, esto es muy importante. Dios no hace distinción de género, ni de edad, ni de educación, ni de clase, ni de raza, ni cualquier otro tipo de distinción humana. La única distinción que Dios hace entre las personas, única y exclusivamente, es en base en la relación que esa persona tenga con Él. Y eso hace una diferencia grande y absoluta. Los que tienen relación con Dios y los que no tienen relación con Dios. Esa es la única diferencia. Pero Él no va. Pero si tú estás en una vida espiritual, en el cristianismo, y le perteneces a Él, y andas en la vida del Espíritu y todo eso, Él no va a hacer ninguna distinción ni de género, ni de raza, ni de nada. Esta es la única distinción. Ahora, aquí va lo número 1. Los que son de la carne son los no salvos, los que no han sido perdonados sus pecados, los no redimidos, los no regenerados. Y los que son del Espíritu son los hijos de Dios, salvados, perdonados, redimidos y regenerados. Vámonos rapidito al verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, aquí pongan atención a lo que les voy a decir. Aquí a simple vista parece como que una consecuencia del ocuparte de la carne, ¿verdad? No está hablando. Para empezar, la persona no salva está muerta. ¿Me entienden? Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de un estado espiritual. No está hablando de una consecuencia. O sea que el que no es salvo está muerto. Sí, claro que se va a ocupar de la carne, porque está muerto. Debido a que los hombres no redimidos ya están muertos espiritualmente, es inevitable que sus mentes dejen de ocuparse de las cosas de la carne. No lo puede evitar. Y es la misma situación con el ocuparse del Espíritu, que es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es más, miren, el ocuparse del Espíritu es sinónimo de cristiano. Así de sencillo. Aquella persona que ha nacido de nuevo y ha recibido la vida espiritual por la gracia de Dios a través de la fe. Así de sencillo. De una vez ahí para que ahí quede. Y repito, cuando Pablo dice porque el ocuparse de la carne, parece que está hablando de una consecuencia. No, ahí está hablando de una consecuencia, de una consecuencia, no de una consecuencia, o sí de una consecuencia, no. Ahí está hablando de algo que ya está inalterable. Es el estado espiritual de la persona. ¿Cuál es el estado espiritual de la persona? Está muerto. Y se va a ocupar de las cosas de la carne, porque su mente y sus deseos de su cuerpo están dirigidos específicamente a eso. Los pensamientos, todo. Entonces, en el verso 7, miren. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Toda persona redimida, o bien sea religiosa o atea, o exteriormente moral o pervertida, vive en enemistad contra Dios. Acuérdense, estoy diciendo todas estas cosas, hermanos, para que ustedes hagan tu propia definición, si verdaderamente
hay un estado de cristianismo carnal en la iglesia. Miren, un cristiano, como dicen ellos, espiritual, pero un verdadero cristiano, le voy a hacer una pregunta, ¿puede pecar? Sí. Un verdadero cristiano puede meterse en un asunto de carnalidad, sí. Es cierto eso. Lo que no es cierto ni es bíblico, un estado permanente de carnalidad en el cristiano. Porque un cristiano que siempre está en un estado de carnalidad, sin crecer, sin madurar, sin renovarse en nada, es una persona que no es cristiano. Si una persona está toda su vida cristiana, está en un estado de carnalidad, no es cristiano. Entra al terreno, como le dicen, lo que es el inconverso. No hay cristiano carnal. Por eso los estoy llevando aquí. Por eso los estoy llevando aquí. Bueno, el verso 7, miren. Y es que ¿saben por qué estas escrituras las usan? Para respaldar que hay cristianos carnales en la iglesia. No puedes darle una definición de cristianos carnales, porque tú también, si tú lo estás diciendo, tú eres también un cristiano carnal. Porque nos metemos en la carne. Es más, hay cosas que hacemos en la carne. Pues cuando adoramos a Dios, hermanos, ¿en qué lo estamos haciendo? No estamos en una nube, ¿verdad? Levanto mis manos, canto, alabo y adoro. El predicar, el enseñar, todo lo hacemos en la carne, en este cuerpo. No hay eso, la enseñanza del cristiano carnal. Y usan estas escrituras para decir, respaldar. Pero si ustedes se fijan que nada de esto, todo esto tiene que ver con en nuestra vida pasada. Por eso me brinqué un poco, quizás hubiera tenido un trasfondo en esto antes de llegar aquí, pero no hay problema. Vamos al verso 7. Miren, no importa qué abnegada y moral y sincera pueda ser la vida de una persona no redimida. Estoy hablando de una persona no redimida. Sus esfuerzos religiosos son egoístas, porque no puede servir a Dios de verdad debido a que los designios de sus pensamientos están enfocados únicamente a las cosas de la carne. Una persona no salva no puede vivir una vida piadosa porque no tiene los recursos necesarios para vivir, para ser una persona piadosa y justa. Y por eso no se puede sujetar a la ley de Dios. Ni tampoco puede, dice ahí el verso 7. Y ni tampoco puede que, miren el verso 8. Ya estamos por terminar aquí. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y está tremendo porque Dios creó a Adán y a Eva. Y por ende a todos los seres humanos, la humanidad que salió de él, los creó con el propósito de que agradaran a Dios, alabara a Dios, glorificara a Dios. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que del verso 5 al verso 8, ahí Pablo está dando las características o incapacidades espirituales de los que están y viven y se ocupan en las cosas de la carne. Así sencillo, no son cristianos. Y ahorita les voy a decir por qué. Miren el verso 9, ahí terminamos. Verso 9. Y ahí otra vez, nuevamente, a los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense cómo termina el verso 8. Y ese es un grupo de personas, ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora miren la diferencia en el verso 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ahí está haciendo la diferencia. No está haciendo una diferencia entre el mismo cristiano. No, aquí lo que está hablando es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan.
Y el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Eso es lo que está hablando. Está hablando de dos clases de gente, el inconverso. Por eso les digo, hay dos clases de personas. Los que le pertenecen a Dios y los que no le pertenecen. Los que se ocupan en las cosas de la carne y los que se ocupan en las cosas del Espíritu. Así de sencillo. Y esa es la razón por la cual los traje para acá, para que nosotros analizáramos conforme a las Escrituras si es cierto que puede existir un estado de carnalidad permanente en el cristiano. ¡No! La respuesta es no. Porque no es cristiano. Si él está permanentemente en la carne, haciendo cosas que están en la carne, es todo lo más de él, y nada de Dios, nada del Espíritu, no es cristiano. No ha nacido de nuevo. Pero también los traje para a la misma vez que nosotros tengamos la convicción, hermanos, de que cuando nosotros estemos delante del Señor Jesucristo, vamos a ser recompensados. Y hablé, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, ni pecados no confesados, eso, nada de eso tiene. Esa es otra enseñanza también que dan. Porque se hacen preguntas, ¿qué es lo que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo? Y una vez yo oí a un predicador, yo lo oí, pues todos los pecados que no hemos confesado. Los que confesamos, pues no hay problema porque ya fueron limpiados con la sangre. Pero los que no hemos confesado, esos son los que vamos a hacer. ¿Cuántos pecados, imagínate? Ahora, además, ahí en Apocalipsis, ahí dice que ninguna cosa inmunda ni abominable entrará al cielo. Solo los que están inscritos en el libro de la vida. Esos somos nosotros. Entonces no queda, no va a entrar nada de eso. Entonces, a nosotros entender y analizar todo esto nos va a dar la seguridad y la certeza de que, como nos lo da su palabra, ¿verdad? De que nos vamos a ir en el rapto con el Señor y vamos a estar con Él para siempre. Esta es la oferta que Dios le hace, y esto va para las personas que me estén escuchando, que todavía no han hecho una decisión en sus vidas, de entregarle sus vidas al Señor. Denle cabida al Señor Jesucristo, sus corazones, y disfruten de la bendición que Él trae para sus vidas. Esta es la oferta de Dios que le hace a toda persona que no ha recibido el perdón de sus pecados a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. La oferta de Dios es esto. Primeramente, claro, ¿verdad? Que reconozcan que es un pecador y que no hay nada absolutamente en él que pueda agradar a Dios. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y si tú vienes a Dios a través del Señor Jesucristo, Dios te va a perdonar todos, absolutamente todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y aparte de eso, Dios te da una esperanza gloriosa, una esperanza eterna, una esperanza que no hay nada ni nadie que pueda destruirla. Esta es la esperanza que tenemos nosotros de que un día estaremos con Él en gloria. Y esa es como una llama que alimenta todo este deseo que tenemos nosotros de servirle a Dios, de agradarle a Dios, de servirle con todo nuestro corazón. Con esto termino. Cristo en una ocasión dijo a unas mujeres que estaban llorando la muerte de su hermano, o sea, me estoy refiriendo a Marta y a María. Ellas eran dos hermanas que estaban llorando, estaban llorosas por la muerte de su hermano Lázaro. Pero miren las palabras que el Señor Jesucristo le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no quedó allí. Miren lo que le añade
enseguidita, Señor Jesús. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este es mi comentario para ti, mi recomendación. Tú no vas a creer después de que partas de este mundo. Siempre lo he dicho. Si vas a creer, va a ser de este lado del sepulcro. De aquel lado del sepulcro, tú no vas a creer, ni tampoco vas a poder creer. Absolutamente nadie cree después del sepulcro. Tiene que ser cuando estás tú aquí en esta tierra, que tienes la facultad que Dios te da de hacer una decisión. Y mi recomendación es que hagas la decisión más importante en tu vida, entregarle tu corazón al Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén.